Vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por la iglesia de Forest City. Y a veces con los pastores nos sentimos indignos, Señor, porque sabemos que somos compañeros de esta iglesia. Sabemos que hay muchos pastores en esta iglesia que quizás no han estudiado en seminarios, pero que están desarrollando, Señor, un ministerio pastoral tan grande como el nuestro. Y te pido que nos bendigas a todos para cumplir la misión que nos has encomendado. Y ahora te pedimos que al abrir tu palabra abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que los conceptos del Evangelio puedan ser vívidos para cada uno de nosotros y salgamos de aquí agradecidos por tu gran amor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en la serie que se titula Apocalipsis para hoy, tratando de ver cómo el libro de Apocalipsis impacta nuestra vida hoy. Y quizás hoy haya por primera vez una persona que viene por primera vez aquí, y por eso voy a hacer un pequeño repaso para que no se sienta perdida. Y yo había traído, es más, ahora me lo olvidé, con todas estas cosas me olvidé, pero en lo que estoy predicando, Dios me dio la oportunidad de escribir 2 libros sobre eso, y había traído 2 libros para regalar, no lo voy a hacer ahora, pero Dios me dio la oportunidad de escribir, y si usted quiere tener un poquito más de profundidad en esto, puede adquirirlos en Amazon, valga la propaganda. Pero quiero decirles también que en la medida que preparo los sermones voy descubriendo nuevas cosas. Me gustaría escribirlos de vueltas y actualizarlos, esos libros, por el hecho de que Dios, en la medida que estudiamos la profecía, nos va mostrando siempre algo nuevo y algo que amplía nuestro concepto acerca de la profecía. Pero vamos a comenzar con un repaso. Vamos a comenzar con el bosquejo de la profecía de las 7 iglesias. Y nosotros dijimos que cada profecía en el Apocalipsis comienza con un problema. ¿Y cuál es el problema con el cual comienza la profecía de las 7 iglesias? ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos que Dios quiere venir pronto, pero ¿cuál es el problema? Muy bien, su pueblo no está preparado. El cristianismo no está preparado, porque el cristianismo tiene un problema. El cristianismo, de acuerdo al Apocalipsis, está viviendo sin Cristo. Y no hay peor maldición para el mundo que un cristianismo sin Cristo. Y entonces, como Dios ama a su pueblo, Dios trata de revelarle a su Hijo, a su pueblo. Y eso está en la primera profecía. La primera profecía se presenta a Jesús caminando entre los candeleros que simbolizan a las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias necesitan a Cristo. Las iglesias necesitan una revelación de Jesús. Pero sin embargo nosotros dijimos que había 5 iglesias que necesitaban a Cristo, pero había 2 iglesias que ya lo tenían. Pero como son poquitas esas iglesias, cuando son pocos no puede haber movimiento. Dios quiere crear un movimiento para predicar el mensaje final. Entonces después hay un llamado que Dios le hace al cristianismo, un llamado que le hace al cristianismo al arrepentimiento. Y nosotros dijimos que la palabra arrepentimiento no significa arrepentirme de algo que hice, sino que arrepentimiento significa cambio de mente, la palabra griega metanoia, que quiere decir cambio de mente, cambio de la manera de ver las cosas, cambio en la manera en cómo veo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una revelación de Jesucristo. El cristianismo necesita una revelación de Jesucristo para que entendamos que el Padre es quien reveló Jesucristo. El gran problema en el cristianismo es que nosotros hemos mostrado un Padre diferente al que reveló Jesús. Y eso genera todo un problema. Y por eso el Apocalipsis aborda este problema en la primera profecía. Cuando las iglesias se arrepientan, quedan solamente 2 candeleros o 2 iglesias. Y a ver si alguien se acuerda, ¿cuáles son esas 2 iglesias que quedan? Esmirna y Filadelfia. Cuando se arrepientan, todos los de las otras 5 iglesias que no tienen a Cristo y se encuentren con Cristo, esas personas se van a unir a Esmirna y Filadelfia, y Esmirna y Filadelfia van a formar el movimiento final. Los 2 últimos candeleros describen lo que sucederá en todo el Apocalipsis. El mensaje a Esmirna y el mensaje a Filadelfia es un resumen de todo lo que después se va a ampliar en el Apocalipsis. Y así termina la primera profecía, con un llamado al arrepentimiento. Y entonces ahora comienza la segunda profecía, que es la profecía de los 7 sellos que comenzamos a estudiar el sábado pasado.
hicimos una introducción, y entonces vamos a hacer de vuelta un bosquejo de esta profecía para que tengamos en cuenta hacia dónde vamos. Esta profecía comienza con un problema también. ¿Cuál es el problema? El problema es que dentro del cristianismo hay cristianos que se arrepintieron, que recibieron a Cristo, pero hay otros cristianos que no quisieron recibir a Cristo. Entonces están todos juntos. Entonces, esta profecía, Dios nos muestra qué es lo que va a hacer Dios para purificar a su iglesia. Y vamos a ver cuál es el bosquejo. La primera parte de esta profecía, que es Apocalipsis capítulo 4, se presenta a Dios y a las criaturas celestiales que están mirando a los candeleros. Los candeleros están frente al trono de Dios y están todos mirando para ver qué sucede, para ver si realmente las iglesias se arrepienten, si los cristianos que están en las iglesias se arrepienten. Están todos pendientes para ver si el cristianismo, de una vez por todas, acepta ¿a quién? A Cristo. El capítulo 4 aparece una visión del trono, pero ahora se ve a Dios que tiene en su mano un libro. Y en ese libro, que genera muchas emociones en los que están alrededor, aparece el Cordero para abrirlo. Y eso vamos a analizar un poquito después. El Cordero abre el libro y como resultado quedan 144,000 que son los seleccionados del pueblo de Dios. O sea, parece que la apertura del libro muestra que de allí por abrir ese libro quedan 144,000 cristianos que recibieron a Cristo. Y después termina esta profecía, se presenta una gran multitud que es el resultado de la predicación de los 144,000 cristianos que aceptaron a Cristo. Y entonces así vamos a entrar en Apocalipsis 5, que es el capítulo que vamos a analizar hoy. Y vamos a ver qué es lo que dice. Dice así. Y recuerden que estamos en el contexto del trono de Dios. Y dice lo siguiente. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea el Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea que el que abría el libro tenía que ser, ¿qué? Digno. Pero dice que en la tierra no había ¿quién? Nadie digno. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12? Dice, no hay justo ni aún uno. No había nadie digno de abrir este libro. Seguimos y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre y nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí tenemos esta visión. Y lo interesante es que lo importante que tenemos que definir es
¿Cuál es este libro que solamente puede abrir el Cordero? ¿Cuál es este libro? Y vamos a ver algunas de las características o algunos de los elementos que aparecen allí. Primero, vamos a tratar de ver algunas claves. Juan llora amargamente porque piensa que no hay nadie que pueda abrir el libro. Les hago una pregunta. ¿Por qué Juan llora amargamente? ¿Qué me dice eso? ¿Por qué Juan llora amargamente? A ver, les hago una pregunta. Abrí la Biblia. ¿Lloraron ustedes? ¿Lloraron? ¿Por qué no lloraron? Porque el hecho de abrir la Biblia o otro libro no causa ningún efecto en ustedes. Pero tiene que haber algo muy importante para la vida de Juan, que si ese libro no se abre, él sufre. Evidentemente el destino de Juan, de alguna manera, está relacionado con ese libro. Y por eso estos son datos que nos ayudan a poder descifrar qué puede ser el libro, qué simboliza la apertura del libro que afecta profundamente las emociones de Juan y que llora desesperadamente. Le dice, quédate tranquilo, que a pesar de que no hay ninguno que es digno, hay uno. Segundo, solamente lo puede abrir un ser. ¿Quién es ese ser? El Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesús, por supuesto. El Apocalipsis está escrito en símbolos. Todo esto son símbolos para que nosotros entendamos el plan de Dios, pero no quiere decir que en el cielo hay un trono donde hay un cordero que está parado. Son todas figuras, no podemos describir el cielo. No podemos quedarnos con las figuras y decir esto es lo que sucede en el cielo. Lo que nos quiere mostrar con estas figuras, el Apocalipsis y Juan y el testigo fiel, es que ¿cuál es el mensaje del Apocalipsis? Hay una persona solamente que es capaz de abrirlo. ¿Y quién es esa persona? La razón por la cual puede abrir es porque es digno. ¿Qué es ser digno en la Biblia? ¿Qué es ser digno en la Biblia? ¿Quién es alguien digno? ¿Alguien que qué? Muy bien, es alguien que es aceptable a Dios, alguien que está en armonía con Dios, alguien que está en armonía perfecta con Dios. Digno es alguien que tiene la capacidad para hacer algo que nadie tiene la capacidad de hacer. Y como nosotros decíamos en el elemento anterior, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que sea como digno, pero sí hay uno que es digno. ¿Quién es? El Cordero, Jesús. Es un ser humano, hay solamente un ser humano digno. Y esto es muy importante para poder entender el Evangelio. Es digno porque venció. Si venció, es porque hubo una derrota. ¿Cuál fue la derrota que revirtió el Cordero? ¿La derrota de quién? ¿La derrota de quién? No, la derrota no revirtió la derrota de Satanás. ¿La derrota de quién? ¿Por qué estamos en este lío nosotros? De Adán. El Cordero revierte la derrota de Adán. Un ser humano había perdido la tierra y le había entregado a Satanás la tierra. Un ser humano tenía que salvarla. No podía ser un ángel celestial, no podía ser un ser de otro planeta. Tenía que ser un hombre que tome nuevamente el poder. ¿Por qué? Porque Dios puede respetar solamente la decisión de un hombre que entregó la tierra. Un hombre tenía que salvarla y por eso era necesaria la encarnación. No podía ser Dios viviendo como Dios, sino que tenía que ser Dios hecho hombre viviendo como hombre. En la misma condición que Adán entregó el mundo, tenía que ahora rescatar este mundo para Dios. Si no hubiera sido un hombre, no se habría cumplido la justicia. Y por eso el único digno es Jesús, porque Él venció. ¿A quién venció? A Satanás. Entonces, Jesús venció y eso lo habilita para abrir este libro. ¿Qué libro es este? La victoria es un tema recurrente en la Biblia. Y especialmente en el Apocalipsis. El tema de la victoria en Apocalipsis es central también. Como dijimos que la adoración es central, la victoria también es central. ¿Por qué? Porque Dios nos pide a nosotros que venzamos porque el que nos representa venció.
Pero nosotros solamente podemos vencer a través de ¿quién? A través de Jesús, no por nosotros mismos. Pero hay un llamado a vencer porque Jesús venció. Y por eso fíjense en las iglesias. Esto es importante, aunque parezca que está desconectado. En todas las iglesias, en todos los mensajes a las iglesias, hay un llamado a vencer. A la primera iglesia, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Después sigue diciendo, el que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. En la tercera iglesia dice, el que venciere le daré a comer del maná escondido. En la cuarta iglesia dice, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Hay un llamado a la victoria. ¿Y por qué hay un llamado a la victoria? Porque Cristo venció. Y esto es importante porque para que entendamos el tema que voy a predicar en el próximo sermón, que me toque hablar del Apocalipsis, vamos a analizar el tema de la victoria para poder identificar los próximos símbolos. Pero entonces, ¿dónde encontramos en el Apocalipsis un libro que está relacionado con el Cordero y con su victoria? ¿Dónde lo encontramos? ¿Hay algún... Si nosotros para definir este libro tenemos que definirlo en el contexto del Apocalipsis, no podemos ir a cualquier otro libro de la Biblia primero, sino tenemos que ver el texto con su contexto. ¿Dónde aparece otro libro en relación con el Cordero en el Apocalipsis? Y es interesante que en Apocalipsis 21, 23 al 27 aparece un libro y dice así: la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día, y en ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones, pero nunca entrará nada impuro, ni nada que haga cosa odiosa o engañosa. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Al final del Apocalipsis aparece un libro y ahora dice que es el libro de la vida del Cordero. Y no solamente es el libro de la vida del Cordero, sino que es el libro del Cordero. Es el libro que el Cordero tomó, porque en ese libro están escritas las personas que se van a salvar y que van a entrar a la Nueva Jerusalén. Es más, nosotros estamos en el capítulo 5 en presencia de lo que se llama el día de la expiación en el contexto judío. Y ¿saben qué? Esto lo aprendí esta semana, que me pareció espectacular. Empecé a estudiar el día de la expiación de acuerdo a la tradición judía, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino de acuerdo a la tradición judía. Y el día de la expiación comienza con el Rosh Hashanah, que es cuando comienza el año. Y una vez que comienza el año suena la trompeta. Y entonces esa trompeta anuncia que hay que arrepentirse, porque llega el día del Yom Kippur. Y en el día del Yom Kippur los judíos dicen que en ese día Dios confirma en el libro de la vida los nombres de aquellos que se arrepintieron. Y estamos en lo mismo que está pasando en Apocalipsis. Apocalipsis comienza con un llamado al arrepentimiento. Y entonces Dios está llamando a los cristianos que se arrepientan o que nos arrepintamos para confirmar, una vez que llegue el día del Yom Kippur, nuestros nombres en el libro de la vida. Y por eso no podemos interpretar el Apocalipsis de cualquier forma, ni tampoco fuera del Apocalipsis o de acuerdo a las tradiciones que hemos heredado, sino que tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis, interpretarlo con la Biblia misma y justamente con la tradición judía, que está basada en la Biblia, de las fiestas judías, para que entendamos lo que puede significar esto. Ya los judíos daban a entender que en el día de la expiación había un libro que tenía Dios que se llama el libro de la vida, donde Dios registraba o confirmaba allí a aquellos que iban a tener un buen año. Entonces, cuando llega el Yom Kippur, los judíos que se arrepintieron son confirmados en el libro de la vida, y como son confirmados en el libro de la vida, ellos sienten que van a ser sellados, lo dicen ellos, van a ser sellados en ese libro y van entonces a tener un buen año. Aquellos que no son inscritos en el libro de la vida son inscritos en el libro de la muerte y van a tener un año con muchos problemas. Sin embargo, en el próximo Yom Kippur, esas personas pueden ser nuevamente reinscritas en el libro de la vida. Y eso no voy a entrar en eso es tradición judía. Simplemente son elementos que nos pueden ayudar a entender qué significa este libro.
Y por eso yo creo que el libro que tiene Dios en su mano es el libro de la vida. ¿Por qué? Porque en ese libro están los salvos. ¿Y quién es el único digno de poder determinar quién es salvo o no? Jesús. No puede ser de otra manera. Y entonces vamos a ver algunos elementos más. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? Y ustedes me han escuchado mucho hablar de esto también ya. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? Generalmente cuando pregunto esto, la gente dice los nombres de los salvos. No, el contenido del libro de la vida del Cordero no son los nombres de los salvos. ¿Qué es? Es la vida del Cordero. Si es el libro de la vida de Pepe Juárez, es la biografía de Pepe Juárez. Si es el libro de la vida del Cordero, es el libro de la biografía de Jesús. Entonces solamente pueden entrar a la Nueva Jerusalén aquellos que están inscritos en el libro de la vida de Jesús. Y ahora vamos a entender esto. Esto es muy importante. Para mí esto es algo bárbaro. O sea, el contenido del libro de la vida del Cordero es la vida del Cordero. Y tenemos que tener eso bien en claro. ¿Por qué? La Biblia dice que todos compareceremos ante un juicio. Y esto no nos gusta, ¿verdad? Todos vamos a comparecer ante un juicio. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Todos vamos a pasar por un juicio. Y eso todos los cristianos lo enseñan, el juicio final. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para pasar por el juicio? El primer requisito, de acuerdo a lo que leemos en el mensaje de la Biblia, para pasar por el juicio es guardar perfectamente la ley de Dios. Si yo quiero pasar por ese juicio, tengo que guardar perfectamente la ley de Dios. Y el segundo requisito es no haber pecado jamás. O sea, alguien puede decir, yo guardo la ley de Dios. Hay muchos adventistas que lo dicen incluso. Yo guardo la ley de Dios. Pero no es solamente guardar la ley de Dios, sino que es no haber pecado jamás. ¿Cómo te sientes ante estos requisitos para pasar el juicio? ¿Hay alguien que puede levantar la mano y decir que cumplió estos dos requisitos? No la levante porque vamos a decir que es un mentiroso, o está mal de la cabeza. No hay nadie. No hay nadie que pueda cumplir con estos requisitos. Los requisitos de la salvación son extremadamente exigentes. Y por eso cuando nosotros decimos que alguien por portarse bien puede ganar la salvación, eso es gracia barata. Cuando nosotros estamos predicando que hay que portarse bien para ganar la salvación, que hay que hacer esto para ganar la salvación, eso es gracia barata. Lo interesante es que ahora se ha tergiversado tanto la cosa que cuando predicamos el amor de Dios la gente dice, eso es gracia barata. Hay que predicar las obras. No, cuando predicamos las obras estamos hablando de gracia barata porque la Biblia dice que la gracia no se puede comprar. Es tan exigente la salvación que nadie puede comprarla por algo que haga. El cristianismo está confundido, totalmente confundido. Y nosotros estamos confundidos. No, el juicio no lo pasa a nadie. Por eso dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, porque nadie puede cumplir con estos dos requisitos. Nadie puede ser digno. Lastimosamente, y acá yo me vuelvo, me pongo un poco ansioso, porque cuando predicamos esto, hay gente que se enoja. Porque hay gente que piensa que puede guardar perfectamente la ley de Dios y que puede llegar a vivir sin pecar. Y yo creo que el objetivo es que vivamos sin pecar, que Dios lo puede hacer, sí. Pero nadie puede decir yo nunca pequé. Ahora la pregunta es, ¿quién es el único que cumplió estos requisitos? Jesús. Hay un ser humano que cumplió con este requisito y ese ser humano se llama Jesús. Y por eso Jesús es el Salvador, porque si no, no sería el Salvador. Por eso cuando nosotros decimos que yo puedo ser salvo por mi fe, estoy rebajando lo que Jesús hizo. Yo no soy salvo ni por mi fe. La Biblia dice claramente, y Pablo dice claramente que soy salvo por la fe de ¿quién? Por la fe de Jesús, no es por mi fe. ¿Cómo es esto? Y yo sé que esto cuesta entenderlo porque hemos enseñado tanto tiempo la salvación por las obras, a una salvación por gracia pero por obras, que esto todo nos confunde.
Y gloria a Dios si te confunde esto. Y con esto yo no estoy queriendo hacer dogma acá. Simplemente estoy queriendo despertar tu curiosidad para que vayas a la Biblia y le pidas a Dios que te revele por medio del Espíritu Santo qué es el Evangelio. La pregunta es, ¿qué es lo que se analizará en el juicio final? Y la Biblia dice que se analizarán registros, y vamos a verlo. En Daniel 7, 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y ahora quiero decirte algo. La Biblia da a entender que cada uno de nosotros tiene un registro, un libro en el cielo. Claro, si lo hubiera escrito Juan ahora se diría un memory stick, no sé. O sea, un video digital. O sea, donde está registrada toda nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene ese libro. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y tiene que haber un registro de todo lo que nosotros hacemos. Con esto no quiere decir que realmente hay un registro. Lo que quiere decir esto es que todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión universal. Nosotros no actuamos en el vacío. Todo lo que tú y yo hagamos tiene una repercusión en otra persona, en otro lugar, en la historia. Y por eso no podemos decir, yo hago la vida que quiero. Sí, tú haces la vida que quieres, pero todo lo que haces repercute en alguien. El irresponsable dice, yo hago lo que quiero, total, a mí nadie se me mete en mi vida. Sí, nadie se tiene que meter en tu vida. Pero cuando tú dices, yo hago lo que quiero, eres un niño que no creciste. Porque todo lo que haces, te guste o no te guste, repercute en otro, para bien o para mal. Y la Biblia dice que Dios, en un juicio, ¿para qué Dios hace el juicio? Para darle a cada uno lo que eligió. Hay gente que eligió salvarse por las obras, entonces el que decidió salvarse por las obras, Dios le va a decir, bueno, vamos a analizar tus obras. Yo quería salvarte por otra cosa, pero... Las personas que se sienten orgullosas, toda persona que se siente orgullosa está tratando de salvarse por las obras, quiero decirles. Aunque todavía no conozca la doctrina de la salvación por las obras. Cuando ustedes vean una persona orgullosa, esa es una persona insegura, que trata de buscar su seguridad y su identidad en algo que hace y no en lo que Dios hizo. Cuando ven una persona que le encanta decir yo soy el presidente de, estoy diciendo presidente, o soy el director de, porque mi título es, y que quiere poner diferencia, esa es una persona orgullosa, insegura, que todavía no entendió quién es Cristo para él. Y creo que cuando yo estoy describiendo esto, me estoy describiendo a mí mismo. Y por eso tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras debilidades. Bueno, cada uno de nosotros tiene un registro en el cielo. Ahora, si cada uno de nosotros tiene un registro y cada uno va a ser analizado por el registro que tiene cada uno, ¿hay alguien que se puede salvar aquí por su registro? Por el registro que tiene en el cielo. Ya hice la pregunta. No levantes la mano, por favor. Ahora, ante esto, que esto nos desespera, los requisitos de la salvación nos producen desesperación. Los requisitos de la salvación nos muestran de que estamos perdidos. Pero hay una buena noticia y hay un evangelio, que eso es buena noticia. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es el siguiente, que hay un ser humano que tiene un libro y ese libro es perfecto. Ese se llama el libro de la vida del Cordero. Y él dice que en el libro que él se escribió de él nos lo regala a nosotros y nosotros todos podemos estar en el libro de él. Y entonces llega el día del juicio y somos juzgados no por nuestras obras, sino por las obras de ¿quién? De Jesús. ¿Estamos salvos o estamos perdidos? Salvos. ¿Gracias a quién? A Jesús. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. Y por eso el perdón de Jesús es pleno, porque cualquiera puede estar en ese libro. Cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba diciendo, Padre, en tus manos te estoy entregando mi libro, para que mi libro vaya a tu persona y tú le des mi libro a toda persona que está en el mundo.
Y toda persona que esté en el mundo pueda salvarse, no por lo que hace, sino por lo que yo hice. Porque la salvación es por gracia, es un regalo en el cual yo no le puedo agregar nada. Ya lo hizo todo Cristo. Y gloria a Dios por eso. Tú no le tienes que agregar nada a la salvación. Lo que Cristo ha hecho no fue barato, fue tan grande que tú no le puedes agregar nada. Cuando nosotros decimos que podemos agregar algo y que ahora tenemos que hacer un montón de cosas para que Cristo nos acepte, estamos diciendo que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Es una blasfemia eso. Y por eso hay un libro. Jesús también va a ser juzgado. Ya fue juzgado. Y Él nos dio ese libro y nos lo regaló a todos. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Ya lo leímos recién. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y acá viene un conflicto. Porque nosotros leímos que los que estén escritos en el libro de la vida van a entrar en la Nueva Jerusalén. ¿Verdad? Pero entonces quiere decir que hay gente que no está inscrita. Bueno, ahora vamos a leer qué dice la Biblia con respecto a eso. Romanos 5:18 dice: así que por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. ¿A quién vino la justificación por lo que Jesús? No, vamos a hacer así. ¿Quiénes heredaron la condenación gracias a Adán? Todos. ¿Quiénes heredamos la justicia gracias a Cristo? Todos. No solamente los creyentes, todos. Todo el mundo está salvo en Cristo. Y yo sé que esto va a haber mucha gente. Ya los otros días estuve leyendo en internet gente que estaba muy enojada porque dije que la salvación estaba en el pasado. Y está bien. Yo entiendo que a veces estas frases pueden ser confusas. Yo lo único que te pido es que no te cierres. Des la posibilidad de que pueda ser, y yo también, por supuesto, puedo estar equivocado. Y una definición correcta o incorrecta no nos va a alejar de Dios, ¿eh? Lo que nos aleja de Dios es una actitud incorrecta, no una definición incorrecta, porque nadie puede definir correctamente todo. Somos seres humanos. Entonces eso de ponerse a pelear con alguien por internet porque dijo una frase, porque está equivocado en esto, no tiene sentido. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? Amar. Entonces, si alguien quiere criticar, y yo, ojo, no soy perfecto, si alguien quiere criticar, critíqueme si yo le estoy haciendo daño a personas. Pero no me critique por lo que predico. Porque lo que predico es muy superficial. Sí, puede estar equivocado, y si me equivoco, reconoceré la equivocación y mañana cambiaré, no importa. Pero esto es un diálogo, porque el único que tiene la verdad es el Espíritu Santo. Y todos nosotros somos seres pecadores que en sinceridad estamos tratando de buscar. Pero según lo que dice Romanos, todos han sido justificados por Cristo. Entonces, si los que se salvan están en el libro de la vida y los que se justifican son los que se salvan, ¿a quién anotó en el libro de la vida Cristo? A todos. Todos estamos registrados en el libro de la vida. Y fíjense, ¿cuándo nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida? ¿Cuándo sucedió esto? Y entonces vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice: según nos escogió en Él antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice que Él nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. A Dios no se le escapa a nadie. Si a Dios muere un gorrión y Él se da cuenta, si nuestros pelos de nuestra cabeza están contados como hijo Jesús, Él sabe quién va a nacer en este mundo. Y Él, como ninguno de nosotros eligió nacer en este mundo de pecado, Él se hizo responsable y nos puso a todos en el libro de la vida del Cordero. Porque lo que hizo Jesús afectó a todo el mundo para bien. Desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres una casualidad. Tú estabas en la mente de Dios y estás en el libro de la vida y Dios tiene un propósito de salvación para ti. No importa lo que hayas hecho. Y Dios quiere hoy que entiendas que tú no te salvas gracias a lo que tú haces, sino que te salvas gracias a lo que Él proveyó a través de su Hijo Jesucristo y gracias a lo que Jesús hizo. Y por eso todos podemos tener perdón de los pecados total. En la Biblia
No aparece ningún versículo que señale directamente que alguien es registrado en el libro de la vida. Y ahora sí viene un poco lo triste. Sin embargo, sí encontramos muchos versículos donde Dios dice que Él puede borrarnos. Y acá entra una cuestión que es muy importante. Si hay un principio que es fundamental en el reino de Dios, que no se puede violar, es el principio de la libertad. Y Dios no puede salvar a nadie por obligación. Si bien Él nos anotó a todos por gracia, sin haber obrado, nos anotó en el libro de la vida y estamos todos salvos, Dios no te va a salvar si tú no quieres ser salvo. ¿Y sabes cómo está determinado si tú quieres ser salvo o no? De acuerdo a tu relación con el Cordero, con el que regaló su vida para que tú seas salvo. Y es por eso que en la Biblia no encontramos en ningún lugar con donde Dios dice voy a registrarte en el libro de la vida. Pero sí encontramos en la Biblia como que da a entender de que Dios ya registró a todos y que Él, si no quiero, me va a borrar. No porque Él quiera, sino para respetar mi decisión. Fíjense, Éxodo 32, 31 y 32. Los israelitas habían pecado, habían adorado el becerro de oro. Entonces Moisés sube al monte para pedirle a Dios que perdone a su pueblo. Y Dios le dice lo siguiente. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Moisés le estaba pidiendo a Dios que no borre a estas personas que habían estado adorando un becerro de oro y que habían blasfemado y habían hecho cosas muy feas. Le dice, no los borres del libro de la vida. Quiere decir que esas personas que estaban haciendo cosas feas, ¿dónde estaban registrados? En el libro de la vida. O sea que tú puedes ser que mires para atrás en tu vida y tú puedas decir, pero yo hice una vida totalmente desordenada. Quiero decirte hoy, y para la gloria de Dios, que tú estás registrado en el libro de la vida. Hoy que quizás te estás dando cuenta de eso, Dios te está dando la oportunidad para que elijas. Si quieres seguir registrado, ¿y cómo lo eliges? Si le das lugar al Cordero en tu vida. O si quieres no creer y no vivir para el Cordero o con el Cordero. Y Dios no te va a obligar. Dice, al que peque contra mí lo borraré yo de mi libro. Dice, ¿lo borraré cuándo? Está hablando en términos ¿qué? Futuros. Y eso vamos a analizar ahora ya. En Salmo 69, 26 al 28 es un salmo mesiánico. Y fíjense cómo dice, o sea, describe los sufrimientos del Mesías. Dice, pues, al que has afligido lo persiguen y se burlan del dolor del que has herido. Añade a sus pecados más pecados. No los hagas partícipes de tu salvación. Que sean borrados del libro de la vida. Que no queden inscritos con los justos. ¿Dónde estaban aquellos que escupían a Jesús? ¿Dónde estaban inscritos? En el libro de la vida. Todos estamos inscritos en el libro de la vida, porque todos hemos sido elegidos para salvación, hemos sido predestinados para salvación. Apocalipsis 3:5 dice, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Eso es la promesa que le está haciendo Jesús a la iglesia de Sardis, que es una iglesia hipócrita. Y de acuerdo a lo que dice Sardis, lo que le dice Jesús, que estos hipócritas, ¿dónde están registrados? En el libro de la vida. Y por eso quiero decirte, si tú sabes que eres un hipócrita, que vienes acá y te pones muy bien, te pones el perfumito para venir el sábado, pero después es un desastre tu vida, y es más, estás queriendo disimular eso, estás engañando a gente con tu vida, yo quiero decirte que estás registrado en el libro de la vida. Apocalipsis 22, 19 dice, y si alguno quita de las palabras de este libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, justamente lo que me está describiendo la segunda profecía del Apocalipsis. Antes de venir a buscar a los suyos o a instaurar su reino aquí en la tierra, Jesús toma el libro de la vida.
del Padre. Y lo comienza a abrir. Y al abrirlo, lo abre con el deseo de que todos quieran seguir inscritos en el libro de la vida. Pero como Él respeta la libertad, no todos van a quedar registrados, porque Dios no puede salvar a nadie a la fuerza. Ahora la pregunta es, ¿con qué grupo comenzará este proceso? ¿A quiénes comenzarán el disar? Y yo sé que esto a alguien le puede dar, dice, pero Joel, ¿nos estás trayendo miedo? No, no le estoy trayendo miedo, para nada. Al contrario. Tenemos el privilegio de saber esto. Y de saber que yo, desde que descubrí este tema en la Biblia, yo ya no voy a nadie a dar estudios bíblicos y decir, vengo a enseñarte la Biblia para que veas, seas salvo y vengas a mi iglesia. No, yo cuando voy a enseñarle la Biblia a alguien, voy a enseñarle a alguien para que entienda que ya está salvo, que ya su salvación se ha realizado. Cuando voy a hablar con un drogadicto, voy a hablarle para convencerlo y que crea que ya está salvo. Y por eso puede ser perdonado, porque está registrado en el libro de la vida del Cordero. Si tú estás en una doble vida, tú estás salvo todavía. Lo único que no tienes que resistirte al amor de Dios. Porque acá no estamos hablando de que Dios va a castigar ni nada. Simplemente lo que va a hacer Dios es no obligar a nadie a que esté con Él. Porque Dios no puede obligar a nadie. ¿Con qué grupo comenzará este proceso? Primera de Pedro 4:17 dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y es lógico. Los que tuvieron el privilegio de conocer a Cristo son los primeros que tienen que decidir si quieren estar con Cristo o no. Y es por eso que el juicio, que es un juicio para salvación, comienza por la casa de Dios. Comienza por nosotros. Ahora, ¿qué sucederá con aquellos que sean borrados del libro? Y acá viene una cosa que voy ya para finalizar este tema, que es interesante. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron a la bestia. Les hago una pregunta, ¿quién es la bestia en el Apocalipsis? ¿Quién es la bestia? La bestia en el Apocalipsis es el cristianismo sin Cristo. La bestia en el Apocalipsis es el cristianismo institucional. La bestia en el Apocalipsis es el cristianismo que utiliza el control para llegar a los objetivos y que parece muy cristiano, pero que pisotea a Cristo poniendo al ser humano en el centro. El Apocalipsis apunta a eso. Los enemigos del cristianismo es el cristianismo sin Cristo. No son los musulmanes, no son los ateos. No, es el cristianismo sin Cristo. Y eso los adventistas somos los primeros en haber descubierto eso. ¿Y qué es un cristianismo sin Cristo? Es aquellos que han puesto a la iglesia por sobre Dios. Aquellos que son fieles a la iglesia, son fieles a una organización, son fieles a un sistema, no aquellos que son fieles a Cristo y que han entregado su vida a Cristo. Y el cristianismo en general está engañado porque el cristianismo ha creado un sistema donde las denominaciones han llegado a ser el centro. Donde somos fieles de acuerdo a quién me paga el cheque. Donde somos fieles de acuerdo a lo que dice mi jefe o lo que dice la comisión teológica. Es increíble. Los cristianos estamos engañados y por eso el mensaje del Apocalipsis. El mensaje del Apocalipsis es para denunciar al cristianismo. El cristianismo necesita a Cristo. Entonces los que no quieran estar con Cristo en el centro, adorarán a la bestia, que es el cristianismo sin Cristo. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Como Dios va a hacer un zarandeo,
los cristianos sin Cristo no van a poder dejar la iglesia porque les encanta estar en la iglesia. No pueden vivir sin la iglesia los cristianos sin Cristo, porque ellos han hecho de la iglesia su Dios. Entonces ellos van a seguir en actividades, van a seguir, pero sin Cristo, y van a adorar al sistema religioso. Mientras que los que están con Cristo, ¿a quién adoran? Al Cordero. Entonces, ¿saben lo que dice esta profecía? Y que nos vamos a entrar en el próximo tema, vamos a ir de a poco. Esta profecía dice cómo Dios va a purificar a su iglesia. A veces, ¿no te has preocupado tú por el hecho de que ves que en la iglesia pareciera, en los sistemas religiosos, en el sistema cristiano, hay mucha corrupción? Que hay muchas personas que han aprendido a vivir de la institución y han hecho que la institución los sirva a ellos y no que la institución sirva a las personas o que la institución sirva a Dios. Hoy quiero decirte algo. ¿Sabes quién va a cambiar las cosas? Cristo. Tú y yo lo único que tenemos que asegurarnos es de que queremos seguir siendo fieles a Él para permanecer en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero, que nos asegura que no tenemos que hacer nada para ser salvos. Solamente tenemos que dejar que Él nos confirme por medio del arrepentimiento. Entender que tenemos que servirlo a Él, no a un sistema. Entender que somos fieles a una persona, no a una declaración de doctrinas. Alguien puede decir, pero entonces las doctrinas están mal. No, tenemos que... Esto es doctrina lo que estamos haciendo. Pero las doctrinas no pueden reemplazar a Cristo y no pueden identificarnos. Porque es el Cordero que ha hecho todo para que tú y yo seamos salvos. Él nos anotó en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y la Biblia dice que somos salvos gracias a la fe de Cristo y sus obras. Yo lo único que tengo que hacer es creer. Creer en lo que Cristo ya hizo por mí. Y saber que en su amor Él me acepta. Y me confirma en el libro de la vida para vivir eternamente conmigo. Este es el mensaje del Evangelio que está en el Apocalipsis. Y entonces cuando llegue este grupo que va a aceptar a Cristo y va a aceptar ser confirmado en el libro de la vida, dice que ese grupo, que se llaman los 144,000, van a salir a predicar con tanto poder que una gran multitud del mundo se va a convertir. Porque todos van a querer estar con ese Dios tan bueno y tan amante. Y después en Apocalipsis 18 dice que va a haber tanto poder que el mundo se va a llenar con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es el carácter de Dios revelado a través de ¿quién? A través de Cristo, que es el Cordero. Dios te bendiga, hermano y hermana. Porque hoy podemos irnos felices de que todos, absolutamente todos, estamos en el libro de la vida del Cordero. Que Dios te bendiga. Amén.